Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a hablar del nuevo Samsung Galaxy A32, su versión 4G. Si bien es verdad que hace relativamente poco conocíamos la versión 5G de este Galaxy A32, hoy conocemos la 4G que se ha presentado en Rusia. Un terminal bastante interesante con ciertas mejoras tanto en procesador, bueno, mejoras precisamente en procesador no, pero sí que es verdad que en pantalla y cámara mejora bastante respecto a la versión 5G. El principal cambio al fin y al cabo aquí es que perdemos la conectividad 5G pasando a tener conectividad 4G. Pero para aquellas personas que todavía no quieran dar el salto al 5G o aquellas personas que simplemente quieran un teléfono un poco más barato y quieran un Samsung, este Galaxy A32 4G es una perfecta opción. Si comenzamos como siempre por su diseño, aquí es donde menos cambio hay, y es que literalmente no ha cambiado nada. Seguimos manteniendo el mismo diseño, tanto de cámara, los mismos colores, mantenemos el mismo notch en forma de gota de agua, mantenemos el mismo tamaño, 6,4 pulgadas, se mantiene exactamente todo igual. No hay cambios por fuera respecto a la versión 4G y la versión 5G. Con lo cual aquí tenemos un beneficio para aquellas personas que les gustase este diseño más minimalista, entre comillas, seguimos manteniendo el mismo diseño en la versión 5G que en 4G. Sus cambios están a nivel interno. Si comenzamos por su ficha técnica, empezando como siempre por su pantalla, aquí el mayor cambio es que pasamos de un panel TFT en la versión 5G a un panel AMOLED en esta 4G. Pasamos de resolución HD Plus en la 5G a resolución Full HD Plus en la 5G. Tampoco nos olvidamos del tamaño de 6,4 pulgadas y tasa de refresco en 90 Hz. Pero la verdad es bastante interesante ver cómo al ser una versión 4G, es decir, técnicamente es un poco peor, si luego está más abajo por así decirlo, mejora teniendo un mejor panel y una mejor resolución. Es algo que si lo pensamos no tiene mucho sentido, es decir, técnicamente la versión 5G está por encima, con lo cual tendría que tener un mejor panel, una mejor resolución, pero al fin y al cabo Samsung ha querido un poco equilibrar, ¿no? Que tengas 5G, pero a lo mejor no tengas tan buena pantalla, que tengas 4G, pero a lo mejor tengas un panel AMOLED. Es decir, buscar un poco ese equilibrio entre para aquellas personas que quieran coger un 5G, pero también tengan la opción del 4G y sea bastante buena. Con lo cual, aquí han acertado completamente con ese panel y esa resolución. Es decir, hablamos de un gama media baja, por así decirlo. Y es verdad que lo vemos últimamente como se colocan bastantes resoluciones HD+, pero es algo bastante sin sentido. Yo la resolución HD+, la dejaría para los gamas bajas y la gama media, gama alta y toda la gama, resolución Full HD+. En tema de procesadores, directamente el mayor cambio es que pasamos de un procesador 5G a uno 4G. En este caso, en esta versión, tenemos el MediaTek Helio G80, un procesador que se encuentra tanto entre el G70 y el G90, pero básicamente diríamos que es una versión es el G70 con una versión overclockeada. Esto significa que será el G70, pero con unos mejores núcleos, unos núcleos un poco más potentes y que nos mejorarán tanto, es decir, mejorarán un poco la potencia de este procesador. Con lo cual es un procesador muy interesante, no solo porque han optado en este caso por MediaTek en vez de en vez de Qualcomm, pero es que además tenemos un procesador que es gaming entre comillas, es decir, tanto en la presentación de este procesador que conocíamos justamente en el mes de febrero del año pasado, hablaban de que es un procesador para la gama media, pero enfocado un poco al gaming, es decir, en aquellos momentos que queramos jugar a ciertos juegos, no sé, cualquier juego en general, va a exprimirse un poquito más el procesador para darnos mejor sensación, ¿no? Con lo cual tenemos esa suerte de tener un procesador gaming, pero perdemos la conectividad 5G teniendo 4G. Aquí básicamente cuando tenemos estas versiones 5G y 4G, que era lo que todos sabíamos que iba a pasar cuando saliese el 5G, sabíamos que de los terminales siempre saldría una versión 5G y una 4G. Aquí es donde nosotros tenemos que hacer un poco de balance, ¿no? Es decir, tener un procesador gaming, un panel AMOLED o tener un procesador 5G, ahí es cuando tenemos que hacer un poco el balance entre qué nos interesa más y qué nos interesa menos. Pero bien, si continuamos un poco en el tema de almacenamiento interno y memoria RAM, vamos más que completo. Tenemos tres versiones de memoria RAM, 4, 6 y 8, y dos versiones de memoria de almacenamiento interno, 64 y 128. Con lo cual la verdad que vamos muy completo, y es que si aún así nos faltase almacenamiento, tenemos la posibilidad de ampliarle mediante tarjeta microSD hasta 1 TB de espacio. Con lo cual no tenemos problema porque tenemos tres versiones de memoria RAM, más o menos podemos elegir, y almacenamiento interno, si incluso la versión de 128 se nos quedase corta, tenemos la posibilidad de ampliarlo mediante tarjeta microSD, con lo cual problema de almacenamiento en este caso no vamos a tener alguno.
En su apartado fotográfico también es raro, pero es que mejora respecto a la versión 4G en la versión, es decir, respecto a la versión 5G, en la 4G mejora. Pasamos de un sensor de 48 megapíxeles a, en este caso, un sensor de 64 megapíxeles con la tecnología Pixel Binning de 4 píxeles en 1, ¿no? Fotorrealista de 16 megapíxeles. Pero muy interesante, la verdad, porque los demás se mantienen. Mantenemos nuestro sensor de 8 megapíxeles gran angular, el sensor de 5 megapíxeles macro y el otro sensor de 5 megapíxeles bokeh. Lo único que cambia es el sensor principal, que aunque parezca raro, en la versión 4G aumenta de 48 a 64. Estas cosas es lo que digo, es decir, buscan un poco que haya bastante equilibrio entre la versión 5G y 4G. En el apartado de la cámara selfie mantenemos el mismo sensor de 20 megapíxeles y encajado en el mismo notch en forma de gota de agua. En su batería tampoco vemos cambios, es que mantenemos la batería de 5000 mAh, como comentaba en el vídeo en la versión 5G, y comento aquí también, es decir, 5000 mAh está muy bien, es una gran batería, pero es que su carga rápida son 15 vatios. Yo lo sigo viendo un poco como un fallo, es decir, que hablamos de un gama media que tiene 15 vatios de carga rápida, hoy en día un poco raro, es decir, tenemos una gran batería de 5000 mAh y si ponemos poca carga rápida, como en este caso son 15 vatios, no te inspira mucho, la verdad. Es decir, por ejemplo, podríamos poner 30-33 vatios o incluso reducir un poco la batería a 4500 para intentar que esta carga rápida sea rápida, ¿no? Es decir, 15 vatios hoy en día en un gama media, la verdad que tarda bastante respecto a su, por así decirlo, contrincante en directo. Pero bueno, la verdad que un terminal muy interesante. En tema de cosas que añadir, contamos con USB tipo C, Android 11 de fábrica, la capa de personalización Samsung UI, Wi-Fi y Bluetooth 5.0. Con lo cual, como digo, un terminal muy interesante. Si hacemos balance, es verdad que respecto a la versión 5G perdemos un procesador 5G, como era en este caso el de Qualcomm, pero si hacemos equilibrio tampoco perdemos tanto, es decir, mejoramos en pantalla, mejoramos en cámara y empeoramos un poco en procesador, pero al fin y al cabo, ya en la persona, cuando vaya a elegir entre estos dos terminales, tienes que ponerte a pensar un poco en que si vas a necesitar 5G o no. Al fin y al cabo, el debate es ese, porque vemos que mejora en cámara, pero tampoco hay tanta diferencia entre un sensor de 48 y 64 en este caso. Tenemos un panel AMOLED y TFT, que ahí es verdad que sí se aumenta un poco la diferencia, pero entre resolución Full HD Plus y HD tampoco es que haya gran diferencia, a menos que obviamente sea un creador de contenido y necesite gran resolución. Pero bueno, muy interesante este terminal que todavía no tenemos fechas de disponibilidad aquí en Europa, pero sí que se presentaba hace un par de días en Rusia. Ya conocemos sus precios en su versión más básica de 4 y 64 parte desde los 220 euros al cambio, es decir, de la moneda rusa, los rublos, a los euros parte de los 220 euros. Y la verdad un precio muy interesante, ya que tampoco es que haya tanta diferencia entre la versión 5G y 4G, habiendo en este caso bastantes mejoras. Con lo cual, muy interesante este terminal, buena pantalla, un procesador adecuado para este terminal, pero como digo, perdemos ese 5G, tenemos buen apartado fotográfico, la verdad que muy buen apartado y muy buena batería. Con lo cual, un terminal muy equilibrado y con un diseño que sobre todo es bastante minimalista. Déjame abajo en los comentarios qué te parece este nuevo Samsung Galaxy A32 en su versión 4G, si ves que Samsung ha hecho bien mejorando un poco respecto a la versión 5G o si crees que está totalmente equivocado con esta estrategia. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle a me gusta y compartir el vídeo. También puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales, lo tienes todo abajo en la descripción. Muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!